continuamos aquí con más información. Vamos a hablar ahora sobre lo que acontece en el Congreso de la República y sobre todo en el aspecto político, en donde, como ya sabemos, mañana termina la legislatura y deberían aprobarse estos 6 proyectos de reforma política que fueron enviados por el Poder Ejecutivo en el marco de una cuestión de confianza que fue argumentada por el presidente del Consejo de Ministros, recordemos ya, el mes pasado. Bueno, vamos a conversar con Percy Medina, que es además jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que busca apoyar y fortalecer a las instituciones democráticas. ¿Cómo está, don Percy? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo está viendo usted los debates en el Pleno del Congreso, ¿no? Aunque matizados con lo que se pueda venir en la próxima mesa directiva, además, ¿no? Bueno, creo que la agenda del Congreso ahora está más enfocada en la mesa directiva que en las reformas, ¿no? Están cumpliendo con el compromiso de aprobar ya lo último de lo priorizado por el Ejecutivo, pero creo que están con la cabeza más en la mesa directiva. No obstante ello, yo esperaría que se aprueben estos 2 últimos temas y que podamos pasar además a una siguiente fase de discusión después de agosto para completar las reformas que se han aprobado, porque lo que se ha aprobado no es toda la reforma, es una parte de la reforma. Ahora, de estos 4 proyectos, ¿usted considera que se ha cambiado la esencia que tanto preocupaba al Poder Ejecutivo o se ha mantenido? Porque en algunos proyectos el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, ha dicho que por lo menos les ha dado luz verde, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos creo que se ha mantenido el espíritu de la reforma, pero incluso en esos casos puede ser que requiera complementación con normas que hagan de esto algo mucho más efectivo. Pero digamos, lo que a mí no me ha terminado de satisfacer ha sido esta disposición transitoria que se da para las elecciones del 2021, que establece que los nuevos partidos deben ir a primarias abiertas y los ya inscritos a primarias cerradas. Es una cosa medio rara. Pero bueno, digamos que con eso, salvando o poniendo eso entre paréntesis, creo que se ha hecho un esfuerzo significativo que todavía requiere algunos ajustes, pero que ya es un avance. O sea, las organizaciones ya constituidas o partidos políticos constituidos no van a entrar a elecciones internas. Eso es lo que dice la norma, podrían no entrar, ¿no? Sí, las nuevas. Sí, las nuevas, lo cual terminaría siendo discriminatorio para las nuevas organizaciones, ¿no? Porque significa que unas tienen que hacer un esfuerzo y otras tienen que hacer otro. Unas corren 100 metros planos y otras tienen que correr maratón. Pero bueno, Pero podría ser contraproducente también, ¿no? Porque las propias organizaciones ya constituidas son las que van a formar sus propias listas y si a la gente no le gusta, pues podría votar en contra, ¿no? Claro, pero el porcentaje es bastante bajito, ¿no? Es 1.5%, o sea, pensar que no van a conseguir ese 1.5% me parece difícil. Pero igual, es para todas un reto y ojalá que en el camino algunas se animen a ir a primarias abiertas. Eso debería estar abierto como opción también. En el tema donde usted vea que va a haber mayor debate y seguramente una resistencia del Congreso de la República, seguramente es en la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que ese es el tema más complejo. Ese es el tema más complejo porque ahí la discusión está en quién tiene que levantar la inmunidad parlamentaria. Yo creo que hemos avanzado bastante en primer lugar, que nadie esté pidiendo la eliminación de la inmunidad, ¿no? Todo el mundo reconoce que la inmunidad tiene un sentido, tiene una función y que hay que respetarla. Pero lo que está en discusión es quién tiene que levantarla. ¿Es el propio Congreso o es un órgano diferente, ¿no? El Ejecutivo dice que debería ser un órgano diferente y en su primera propuesta dijo que debería ser la Corte Suprema. Se ha dicho que la Corte Suprema, digamos, no podría hacerlo porque si es el propio Poder Judicial el que está pidiendo el levantamiento, tendría que ser un órgano diferente. Y ahí se ha hablado de la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional, se ha hablado de la posibilidad de crear otro organismo que haga esto, que es una propuesta, entiendo, del congresista Tubino, y hay otras fórmulas sobre la mesa. También se ha hablado de fórmulas mixtas, es decir, de fórmulas en las cuales la Corte Suprema simplemente pide al Congreso el levantamiento de inmunidad y si el Congreso no se pronuncia en un determinado plazo y bajo determinados requisitos se entiende levantada, es decir, una suerte de silencio. Hay un plazo perentorio, positivo. ¿No? Es lo que estaban se está hablando de eso, 30 días, 60 días, en fin, hay varias fórmulas sobre la mesa, ¿no? Lo importante, creo yo, es que se garantice que no quede la situación actual en la cual el Congreso puede demorar hasta el infinito el levantamiento de una inmunidad o simplemente puede negarla por inacción, por no someter esto a votación. Entonces, cualquier fórmula que garantice el tema de fondo,
y es que va a haber un procedimiento ágil, expeditivo y transparente de levantamiento de inmunidad, yo creo que debería bastar, así no sea la propuesta inicial que envió el Ejecutivo, ¿no? Ahora, pero usted está de acuerdo en que la inmunidad sea levantada por otra institución que no sea el Congreso de la República, o debería mantenerse en el Congreso de la República, sabiéndose que van a cambiar de congresistas, ya no van a estar estos en el 2021, esos parlamentarios? Si uno ve la experiencia a nivel internacional, uno ve que hay distintas formas, digamos, de tratar este tema. En Colombia, por ejemplo, decidieron mantener la protección para los parlamentarios, pero estableciendo un fuero especial, es decir, un parlamentario no puede ser juzgado sino por la Corte Suprema. Entonces, muy bien, es un mecanismo, ¿no? En otros lugares hay mecanismos especiales para el levantamiento de inmunidad, y hay lugares incluso donde se ha eliminado la inmunidad simplemente garantizando condiciones mínimas de debido proceso. Entonces, yo creo que el tema de fondo es no tanto cuál es la fórmula de la cual se parte, porque no hay una fórmula mágica, sino qué permite esa fórmula, es decir, en qué condiciones se aplica esa fórmula para garantizar, por un lado, que exista la inmunidad, que se mantenga esta protección al derecho, digamos, de opinión y a los votos de los congresistas, pero por otro lado, que no haya tampoco impunidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado, no? Que es la sensación que se genera, pues, cuando hay tantos casos en los cuales se pide el levantamiento y este no se da, ¿no? Don Percy Medina, uno en Huancayo, retomamos aquí la conversación con Percy Medina, hablamos sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba tal cual ellos han dado luz verde en la Comisión de Constitución? Que sea el Congreso de la República quien levante la inmunidad y que se mantenga una sentencia firme, que es lo que también ellos han aprobado. ¿Cómo debería tomarlo esto el presidente de la República o el Poder Ejecutivo? Yo entiendo que están en este momento conversando distintas alternativas, es decir, que no hay una sola opción sobre la mesa y que el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución no es más una referencia única, sino que se está buscando algún punto intermedio. Ojalá que esas conversaciones avancen a una propuesta viable y efectiva, ¿no? Porque además, a diferencia de las otras, esta es una reforma constitucional, entonces puede también hacerse como reforma vía el reglamento, depende de lo que opten, ¿no? Pero probablemente sea una reforma constitucional, y si es reforma constitucional, se requiere sí o sí una primera votación en esta legislatura. También es verdad que el tema de la inmunidad se va a aplicar recién a partir de la elección del 2021, así que si hubiera alguna corrección que hacer, todavía también habría algún margen de tiempo. Sin embargo, espero que entre hoy y mañana haya un consenso para encontrar una fórmula que garantice lo fundamental, y es que el Congreso, cualquiera que sea, el próximo o cualquiera que fuera, no pueda amarrar las cosas para impedir la acción de la justicia. Ese es el tema, ¿no? Que no esté en manos del Congreso exclusivamente la posibilidad de amarrar una decisión e impedir que un parlamentario pudiera ser procesado. Pero se ve difícil, ¿no? Porque en la Comisión de Constitución al menos ya han aprobado este proyecto de reforma, y en el Pleno del Congreso no solamente los de Fuerza Popular están a favor, ¿no? Hay algunas bancadas también. Pero es cuestión de buscar alguna fórmula, digamos, que sin menoscabar el hecho de que el Congreso tiene que tener una medida de protección de su fuero, del fuero de sus integrantes, al mismo tiempo se garantice que haya una administración de justicia razonable, ¿no? O sea, es buscar un compromiso también con permitir que quienes vienen con problemas sean procesados, y quienes cometan un delito en el ejercicio de sus funciones también tengan los mecanismos adecuados para que la justicia sea la que haga su labor. El presidente de la República en todo caso no debería tomarlo como que ya se ha desvirtuado la esencia de estos proyectos. Se ha avanzado bastante y habrá que hacer una evaluación al final. Hay que tener en cuenta que la historia tampoco termina ahora, porque el propio Poder Ejecutivo presentó 12 proyectos de ley. De esos 12 se priorizaron 6, porque tampoco se podía, pues, pretender que todo se legisle en mes y medio. Entonces se han priorizado 6, pero ahora hay una segunda etapa. Hay que retomar otros aspectos, hay que complementar lo aprobado, y ahí puede haber ocasión incluso para algunos ajustes si es que las propuestas no son suficientemente
abarcadoras, digamos, de lo que se buscaba, ¿no? Yo más bien trataría de ser optimista en pensar que es posible, sobre lo avanzado, seguir trabajando, pero evidentemente la historia no termina el día de mañana, ¿no? Claro. Y la reforma no habrá terminado el día de mañana y quedará mucho todavía por hacer. Y para que continúe, como usted lo menciona, este trabajo de los proyectos que faltan complementar, debería haber un cambio además en la dirección de la mesa directiva, es decir, debería recaer nuevamente en la bancada que ya lo ha tenido hace ya 2 años más anteriores. Bueno, ese es algo que los congresistas van a tener que decidir en la elección del día sábado, ¿no? Y quizá habría que más bien pedirles a quienes vayan de candidatos que se comprometan con alguna agenda positiva hacia el país, ¿no? Estamos discutiendo personas, pero quizá valdría la pena también discutir cuál es la agenda que hay detrás de cada candidatura. Es decir, qué es lo que cada equipo de trabajo, porque no es además solamente un presidente, sino un presidente y vicepresidentes y 3 vicepresidentes, qué cosa van a hacer de diferente en relación con el Congreso. Yo creo que uno de los temas fundamentales es cómo se va a dar la relación con el Ejecutivo, cómo se va a dar la relación con la población en términos de rendición de cuentas, transparencia de las decisiones que se toman en el Congreso, etcétera, y a partir de eso tener una idea de quién puede ser un mejor presidente, ¿no? Ahora, Daniel Salaverry ha mostrado, me parece, no un diálogo constante con el Poder Ejecutivo, lo cual es beneficioso, ¿no? Digamos, tiene un origen aprista, pasó por Fuerza Popular, renunció a Fuerza Popular, se ha peleado con sus colegas y congresistas de la bancada y mantiene un diálogo cordial, me parece, con el Poder Ejecutivo. ¿No sería él una buena opción? Eso lo tienen que decir los propios congresistas, ¿no? Felizmente nosotros no somos congresistas y no tenemos que participar en esa decisión, pero sí quizá desde donde estamos, el pedirle a los candidatos que hagan explícito qué es lo que quieren hacer si son presidentes, ¿no? ¿Cuál es la agenda para el próximo año? ¿Qué cosa se va a hacer con el Congreso, teniendo en cuenta que tiene tanto desprestigio frente a la ciudadanía que requiere acciones urgentes, ¿no? Si el Congreso no se despercude y hace un shock, digamos, de confianza, quizá los niveles de apoyo ciudadano a este importante órgano de la democracia van a seguir disminuyendo. La organización IDEA, ¿cómo ha visto justamente la visión que tiene la población frente al Congreso de la República? Bueno, lo que vemos en las encuestas de toda América Latina es que los parlamentos no son muy queridos. Son en general están entre las instituciones menos valoradas. Y en el Perú hemos visto que la verdad es que no pasa el dígito de aprobación, además. No, o está alrededor de los 10 puntos, ¿no? Suben 8. Sube, baja, en fin. Pero no se compara pues con otras instituciones que pueden tener 20, 30, 40% de aprobación ciudadana, ¿no? Entonces, ¿por qué es que el Congreso no logra hacerlo? Y entre otras cosas por estos escándalos que vemos, la gente tiene la impresión de que lo que hay ahí es más confrontación que colaboración, que hay intereses personales, y eso es dañino para la propia democracia, porque el órgano, digamos, de deliberación y de expresión de la democracia casi por antonomasia en todos lados es el Congreso, porque es el que tiene a todos los actores políticos, es el espacio donde se dan las leyes, donde se da el control político, donde se da la representación. Entonces tener un Congreso mal valorado es malo para la democracia también, no solamente para el Congreso en sí mismo. Así que cualquier cosa que se haga para mejorar la imagen y la relación entre el Congreso y la ciudadanía va a ser algo bueno para la democracia también. Don Percy Medina, ahora que estamos hablando de cosas que afectan la democracia, hace un día, me parece, salió un video nuevo entre una conversación con el señor Inostroza y el señor Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted considera que él debería dar un paso al costado, teniéndose en cuenta además que él ha sido expresidente del Poder Judicial, y entendemos que una persona de esa talla pues sabe qué es corrupción, sabe qué es tráfico de influencia, sabe qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, efectivamente, el cargo de presidencia del Jurado Nacional de Elecciones es además muy sensible, ¿no? Se requiere, digamos, generar mucha confianza. Y yo me imagino que una de las cosas que están haciendo en el jurado en este momento es evaluando, en primer lugar, cuál es la connotación jurídica, digamos, de lo que ha ocurrido, es decir, si es que hay ahí un ilícito o no, si es que hay un delito o no.
¿no? Y a partir de eso tendrán que tomar las decisiones del caso, porque si fuera la circunstancia de que detrás de esta conversación hay hechos ilícitos, ¿no? Ahí estaríamos en un escenario muy complicado para una autoridad que lo que justamente tiene que generar es confianza en la ley, ¿no? Claro, no se ve la garantía, ¿no?, de alguien que supuestamente tiene que trabajar, pues, en un papel importante, que es el Jurado Nacional de Elecciones. El Ministerio Público, además, ha iniciado ya investigación. Entiendo que el Ministerio Público ha iniciado investigación y eso también va a ser, supongo, determinante, ¿no? Porque si califica algún delito, califica que se ha cometido ahí algún delito, pues habría una dificultad. Yo me imagino que el jurado está evaluando y van a tener que tomar una decisión sobre esto, ¿no? Situaciones, don Percy Medina, que nos demuestra la importancia y urgencia que debe de concretarse ya la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ese es un tema lamentablemente preocupante, ¿no? Porque no hay una entidad que pueda evaluar a los jueces y que pueda nombrar jueces y fiscales. Tampoco está el órgano que tiene que reemplazar al jefe de la OMPE, que en este momento tiene una condición de interinato, y al jefe del RENIEC, que está en la misma circunstancia. Entonces, ahí hay una necesidad, digamos, de apurar las cosas, pero tampoco, claro, hay que apurarlas de tal manera que se conviertan en una dificultad. Entonces yo entiendo que ahí hay un problema que resolver, que ojalá que se resuelva pronto, ¿no? Que es quizás lo que hay que desear, que se resuelva pronto. Bueno, para algunos sí es urgente, ¿no? Porque es urgente, este tipo de casos no lo ve nadie ahorita, solamente el Congreso de la República. No quiero que se me el Congreso ve. Es urgente, ¿no? Lo que ocurre es que a veces no por mucho madrugar amanece más temprano, entonces lo que hay que desear es que esto se resuelva cuanto antes, efectivamente. Bien, muchas gracias, don Percy Medina, por estar aquí en los estudios de TVP. Siempre un gusto. Bien. Vamos, amigos, a una breve pausa, 3:34 p.m. Nos vamos ahora a una pausa porque viene Robert Malca. Ya se inició los Juegos Panamericanos, si bien la inauguración es el día viernes, ya estaba programado algunas disciplinas deportivas como el vóley playa femenino, que nos ha traído una grata sorpresa. Regresamos en breve.